Porque ellos dos fueron los que presentaron en el Centro de Arte Contemporáneo el libro de Jesús, y la verdad es que resultó muy agradable, resultó muy bien, y queríamos pues que lo disfrutáramos todos nosotros de nuevo. Por último, hacer una pequeña advertencia. Al final, quien no tenga mucha prisa y quiera enterarse de qué va la cosa, Alfonso nos va a hablar de un proyecto nuevo del Club de Lectura, que es un taller de escritura, ¿no? Luego él, todos aquellos que no tengamos mucha prisa, un momentito, él tampoco va a tardar mucho, pues nos explica en qué consistiría ese taller de escritura, apoyándose en el personal de la sala. Y sin más, pues vamos a empezar, pues como siempre lo hacemos, leyendo las biografías de las dos, del escritor y en este caso de su acompañante, de Pedro Roster, y a disfrutar mucho y a participar mucho, porque una de las cosas que nos gustaría es que le preguntarais tanto al autor como a Pepe, pues cosas referentes al libro. Así que empezamos el curso 25-26. Muy bien. Yo voy a empezar leyendo la biografía de Jesús. La hemos leído todos porque está en el libro, pero no es lo único que sabemos de él. Quizás nos haga después otra historia. Jesús Quirosa Mancilla, de Loja, Granada, 1998. Graduado en Física por la Universidad de Granada. Actualmente reside en Torre del Mar, Málaga, donde se crió. Su amor por la literatura comenzó en el instituto, donde escribió sus primeros relatos cortos y poesía, pero fue en la universidad donde descubrió su pasión por la escritura. La danza de la eternidad es su primer cuento, su primer cuento publicado, y desde que lo escribió, aproximadamente 2 años antes de su publicación, ha trabajado en otros cuentos, relatos y novelas. Compagina la escritura de todos ellos con su estudio de máster. Ahora adora la música, una de sus principales inspiraciones. Los videojuegos ambientados en reinos olvidados y los animales, así como el color verde, se nota en el libro. Puedes encontrarlo en sus redes sociales y puedes hablar con él cuando quieras. Puedes hablar cuando quieras con él. Entonces Pepe quizás nos hable un poco más de él, ¿no? Porque ha sido su profesor. Bueno, pues yo voy a hablaros de Pepe, porque no es muy conocido entre nosotros, pero a lo mejor hay algunas personas que no lo conocen. Pepe nace en Melilla en el año 54. Fue maestro en su ciudad natal desde 1974 a 1981 y concejal de su ciudad en la primera corporación democrática desde 1979 hasta su destino en la península. Ha dedicado su vida profesional a la enseñanza, haciendo especial hincapié en el fomento de la lectura y la escritura. Maestro y licenciado, su tesis doctoral, que obtuvo el premio extraordinario, trató sobre los trabajos de un gran fabulador español, el compromiso social en la obra de Jordi Sierra y Fabra, 1983-2003. Lector incansable, se mantiene conectado al mundo literario, especialmente en el campo dedicado a los lectores y las lectoras más jóvenes. Ha organizado encuentros con autores, jornadas pedagógicas, talleres de creación literaria y ha publicado numerosas experiencias educativas, artículos didácticos, entrevistas, prólogos de libros, conferencias y el libro infantil Cuando a Melilla llegó un barco cargado de gustos. 27 homenaje a la generación del 27 es su segunda obra publicada por el Servicio de Publicaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. Actualmente tiene un blog especializado en literatura infantil y juvenil, con una dirección, http y un abrazo lector, blogspot.com. Y hoy tenemos
disfrutar de su compañía con la presentación del libro de Jesús, La danza de la eternidad. Ni que decirle tiene que muchísimas gracias por haberte brindado desde el principio. Buenas tardes, muchas gracias, Salvador, muchas gracias a todos por estar aquí hoy en este curso de lectura de la SAC que se llama Mercedes Quintero. Gracias, Mercedes, por juntarnos aquí. Y bueno, a Nani, que fueron Nani y Salvador, porque me pillaron para que viniese con Jesús y hiciésemos esta presentación. Y bueno, yo estoy muy contento de venir, contento de estar con Jesús, y lo que me llama la atención es que este club de adultos, digamos, a mí me parece estupendo, ¿no? Porque eso es dar visibilidad a este tipo de literatura, que se podría hacer otro taller de literatura infantil y juvenil paralelo a este, ¿no? Yo desde siempre me he dedicado a esto por mi trabajo, ¿no? Y ya de jubilado pues me he quedado leyendo cosas de niños, que así me mantengo más joven. Y tengo el blog, cada 2 días subo una reseña al blog de un libro, y yo tengo en el blog muchos adultos que son los seguidores, que son maestros, maestras, licenciados, bibliotecarios, bibliotecarias y abuelos y abuelas. Luego tengo lectores juveniles que lo detesto porque me escriben, y son cuando les mandan en el instituto un libro, si yo les he reseñado acuden. Y cuando no encuentran lo que quieren, me escriben, ¿me puede usted decir no sé qué, no sé cuánto? Y yo les digo, este es el libro. ¿Y cómo es? ¿Por qué tal? Este es el libro, ¿no? O sea, que yo por eso detesto, estos son estudiantes que me han dicho, este es el libro, y contesta esta pregunta, ¿no? Y quieren que yo se lo solucione. Bueno, pues ahí está eso. Yo espero que el libro os haya gustado, que no haya defraudado a nadie, y le hayáis sacado mucho jugo, porque el libro lo tiene, ¿no? No es un libro, es que muchas veces pensamos los libros infantiles son un poco ñoños, infantiles, y tal. Yo me recuerdo de Rodríguez Almodóvar, que 3 generaciones de españoles han leído su antología de cuentos al amor de la lumbre. Este hombre le preguntaron hace poco, en el aniversario de su obra, este año pasado, y dice, la corrección política aplicada a los cuentos es destructiva. Y yo no estoy de acuerdo. Y Jesús también, porque si no, este libro no hubiese surgido como está escrito. Y ya he hecho esta introducción así poquita de Jesús, añadí un poco más. Yo lo conocí cuando éramos jóvenes, niños más jóvenes, estaba en segundo y tercero de la ESO, y yo le di clase. Yo estaba en el Instituto Media Santano, y él tuvo la suerte de ir por allí y de tropezarse conmigo, ¿no? Él ya escribía bien. A mí me gustaba cómo escribía cuando estaba en el instituto. Yo siempre le dije, no deje de escribir, escribe, y a él y a otros. Cuando yo a alguien veo que escribe y me gusta cómo lo hace, lo veo por la calle y le pregunto, oye, ¿sigue escribiendo y tal? Y la última vez que yo vi a Jesús fue en el Mercadona, y le pregunté, ¿sigue escribiendo? Y me dijo, sí, muy bien, muy bien. Y lo que yo no sabía es que yo iba a aparecer en la página 94 del libro, porque hace referencia a que yo le insistía que escribiese y tal, ¿no? Y bueno, yo eso me puse ya de gordo, que imagínate, ¿no? Y poco más puedo decir de él, decir que es de ciencia, tiene su licenciatura en física, su máster en física, pero sin embargo también escribe, lo que quiere decir que las letras no solamente de las humanidades, las letras de lo que es la literatura abarca todos los campos, ¿no? Yo conozco escritores que son licenciados en matemáticas, y Mónica Rodríguez estuvo trabajando mucho tiempo el tema de las centrales nucleares, de la física también, ¿no? Muy importante, ¿no? Y se dedica a la literatura, o sea, que más o menos está. Y él en el instituto ya ganó premios cuando se hacían los concursos de Escuela Espacio de Paz, creo que 2 veces te llevaste el primer premio. Y luego se llevó un premio del Ministerio de Defensa, con una carta a un militar español. Ya de pequeñito ya iba, y yo espero más libros, Jesús, de verdad tenéis que dar otro paso, ¿no? Y bueno, pues siguió escribiendo, siguió conociendo gente, se fue a Granada y todas esas cosas, y siguió escribiendo. Y nos trae, a mí me llama la atención, y ya vamos metiendo ya en el libro, me llama la atención la voz del narrador, esa voz que es la que él utiliza para contar. Y esa voz del narrador nos va llamando, nos apela constantemente, nos va haciendo cómplice para que nosotros formemos parte también del libro, ¿no? Y él dice en uno de los párrafos,
Ya al final, creo que el último párrafo nos agradece a los lectores haber llegado allí y nos dice: es por haber hecho posible un mundo mágico guiado por la contradicción, con el que un mundo mágico guiado por la contradicción cobre algo de sentido. Ese es el sentido que le da el libro, con eso lo cierra, ¿no? Y hace algunas confesiones en el libro. Yo no sé si son suyas propias o si son solamente del narrador, de la voz narratoria, ¿no? Leo de la página 90 de él. Las personas extraordinarias hacen que todo a su alrededor sea extraordinario, incluso aquellas cosas que nunca se han sentido así, incluso aquellas cosas que a nosotros no nos lo parecen en absoluto. Y se pregunta él: ¿acaso soy yo también extraordinario? Yo no sé si eso es cosa tuya o cosa del narrador. Pues acá digo si eres extraordinario o no. No, yo lo que pretendía hacer con esa voz del narrador era que me parecía que en un cuento infantil un narrador objetivo sería algo muy aburrido. Quiero decir, yo no quiero una historia contada por alguien que no se involucre en ella. Y creo que una de las ventajas que puede tener escribir un cuento infantil es precisamente jugar con eso. Tiene mucha más libertad para el lenguaje, para elaborar metáforas, otro tipo de recursos que las novelas más convencionales o más adultas no pueden hacerlo. Y esta es precisamente una de ellas, que el narrador se vea influido por la propia obra y se haga preguntas para intentar obtener una conclusión final, aunque se deje abierta para interpretar con el lector. Ya nos vamos metiendo en el libro. No sabíamos, estuvimos hablando y no sabíamos qué camino seguir, porque no es lo mismo la otra vez que nos pusimos los dos a charlar delante del público, pero ahora soy lector y entonces queréis participar. Nos planteamos que podemos hacerlo, o bien nosotros charlamos, vosotros escucháis y al final hablamos todos, o nosotros vamos charlando y como yo iré sacando temas y algunos aspectos del libro, si alguien en ese momento quiere decir algo sobre ese tema, añadir, corregir, modificar, participa. Y si hay alguien que tiene una pregunta o una cosa que no hemos sacado en un momento, al final lo podemos hacer. Yo, como vosotros digáis. Yo por mí podía interrumpir cada vez que queráis, porque no somos aquí nada más que todos que estamos aquí sentados dando la cara, pero que no hay mucho problema. Acabas de tocar uno de los temas más importantes del libro, la voz del narrador, en mi opinión. Lo hace creíble. Yo cuando empecé a leerlo dije, no sabía que era un libro para niños. Pero bueno, al principio, ¿no? Y entonces cuando vi que había un narrador que decía eso, a mí me lo contó, a mí me lo contaba, con su forma de mirarme, entonces ya eso hace el mito creíble, o sea, parece un punto muy acertado, la voz del narrador, para que el lector se crea, el lector de cualquier edad. Sí, se involucre. Sí. Vale, lo que tocó ya el primer punto más interesante, uno de los más interesantes del libro. Yo el libro lo veo como un libro que está cargado de tristeza, está cargado de ternura, hay mucha ambivalencia, ¿no? Hay esperanza y hay guiños en las lecturas infantiles que algunos pequeños lectores a lo mejor no, pero los adultos sí nos vamos captando, ¿no? Yo cuando él se pone a hablar que si Andrew ha perdido a su madre, los adultos quieren consolarlo, pero no saben cómo, no conectan con ese niño que antes la madre era todo para ella. El niño cuenta, el niño dice en el libro, los cuentos eran los únicos que parecían seguir igual de habladores que de costumbre. La rosa seguía hablando tan teatralmente como siempre, pese a no tener labios. El conejito seguía llegando tarde a todos los sitios, pese a tener un reloj. Y el frío hombre de hojalata recuperaba su corazón, pese a haber tenido siempre uno. Y yo cuando llego a esto, yo no sé si Jesús quiso escribir un cuento de cuentos o hizo otra motivación para el libro. Bueno, el hecho de incluir tanto pequeñas referencias a cuentos me servía también como excusa para poner en juego una de las principales ideas que tiene el libro, que es la de la contradicción. Todos los personajes, desde el propio Andrew, Mija, que es pura sombra, oscuridad, y sin embargo es el personaje más amable en todo momento. Sí, es el perro de dos cabezas, que es hermano además de Cerbero, que es uno de los animales mitológicos quizás más sombríos, oscuros, porque es el guardián de las puertas del infierno. Y
sin embargo no es temeroso, es muy miedica, le tiene miedo a hacer cualquier cosa. Entonces, el hecho de poner este tipo de frases era para ilustrar que todos los cuentos infantiles se basan de alguna forma en eso. Un hombre de hojalata que es frío y al final del cuento, en el mago de Oz, descubre que ya tenía su corazón, que no era eso lo que a él le faltaba. Y así con todos los cuentos principales que menciono en el libro. Entonces, algo que para mí era tanto divertido como me daba un hilo de conductor, porque me daba una razón para poder seguir construyendo las escenas de esa forma, basándose en una contradicción. Si alguien tiene que decir, nada más que llega a hablar, todo esto que él hace sirve también de modelo para los pequeños lectores. De siempre los cuentos han servido de modelo, y ya el psicólogo infantil Bruno Bettelheim ya decía que esto, hace ya a lo mejor 40 años o más, que estos personajes hacían que los niños se identificasen con ellos y se identificaban con lo que es el miedo, con el amor, con la valentía, y lo sentían como una experiencia personal, y eso le ayudaba a ir formándose, a ir formando la personalidad individual de cada uno de ellos. Y yo creo que eso está en tu libro también, que es lo que hay en casi todos los libros clásicos, ¿no? Yo tengo una curiosidad. El nombre del perro y el nombre de la sombra. El nombre del perro viene por un videojuego en el que aparece un perro que tiene una espada. De hecho, a mí me gusta mucho hablar de la parte de que mi libro está inspirado por videojuegos, porque siempre que lo digo a otros escritores noto como no les gusta que un escritor diga que los videojuegos pueden influir en la literatura y todo eso. Quizás por la edad, quizás porque nunca lo han probado, quizás porque el videojuego estrella que conocen son los 2 o 3 que salen en la tele y poco más. Y realmente hay videojuegos que tienen una historia inmensa sobre la que se han escrito libros o que tienen una novela detrás. Y yo eso quise ponerlo de alguna forma en valor en mi cuento. Entonces, el personaje que digo se llama Sif, y yo lo cogí y le di la vuelta y se llama Fizz. Y Mithra tiene una doble vertiente. Uno es en El Señor de los Anillos. Mithra intentaba ser al principio una especie de Gandalf, de ese mago con un bastón gris que es, digamos, el que resuelve a veces las situaciones. Y su nombre en élfico se dice en una de las páginas Mithrandil. Entonces yo lo corté y lo puse Mithra. Y luego también un dios egipcio del sol. Eso lo recordé yo, me suena. Se llama Mithra sin la H. Y entonces también me hizo gracia de alguna forma que el dios del sol, de ponerle el nombre a una sombra, algo que es completamente oscuro, un dios del sol. Por esa doble vertiente para el nombre. Porque el cuervo no tiene nombre. No. No tiene tampoco. Yo tengo una pregunta. Mira, no sé si yo no lo he captado bien, que sí, pero ¿cuál es la intencionalidad de que el niño no tenga padre? La intencionalidad es que lo único que necesitaba a la hora de construir es un símbolo. Eso es algo que quizá hablemos más adelante. Si se fijan, la madre no tiene rostro, no se le ve la cara, no tiene nombre. ¿Por qué es todo eso? Porque yo lo que quería era que no se identificara exactamente con la madre, sino con un símbolo de alguien que es muy importante para él. Entonces, si empezaba a diferenciar madre, padre, un tío que se queda después de Angelo, porque no se sabe qué pasa después con Angelo, con quién se queda, entonces lo hacía mucho más explícito todo y menos abierto a formar un símbolo o algo que pueda interpretarse. Entonces, la razón es simplemente esa, que quería que simplemente hubiera algo que representara una parte importante de su vida. Juvenil, que no es una subliteratura ni nada. Cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, había que demostrar que la literatura infantil y juvenil existía y que era de calidad. Hoy eso ya no se pone en duda, y cualquier tema, ya sea la pérdida, la soledad, la magia, la madurez, todo eso puede perfectamente verse en un libro para niños. Y yo pienso que este es un libro que pueden leer los adultos y lo pueden leer con toda naturalidad, que no es decir, no, un libro más así, ¿no? Y yo creo que además no es un libro de una sola lectura, es un libro que tiene muchas lecturas, bueno, tantas como las que tenemos aquí. Y yo te pregunto, ¿tú lo escribiste así pensando en una lectura lineal, una historia todo cerrada, o lo dejaste para que tuviese distintas lecturas? Yo intenté hacer evidentemente lo que yo sentía leer algunos de mis cuentos favoritos, como por ejemplo La historia interminable, El monstruo viene a verme. Todos esos libros pueden leerse como una historia de aventura, que es divertida, hay animales mágicos, hay magia, hay mundos diferentes al nuestro, pero todos encierran un trasfondo que es muy importante. Yo siempre pongo de ejemplo La historia interminable. La historia interminable
interminable trata sobre un niño que se mete en un libro que le gusta mucho y cada vez que lo lee, él se mete de verdad en la historia, y es un personaje de la propia historia. Y cambia de color Y cambia de color exactamente. Lo he recordado cuando he visto el sonero y la serie interminable. Cuando está en el mundo real, normalmente está azul, cuando está en el mundo mágico está escrito en rojo en el libro. Y claro, lo que a mí me fascina de Historia Interminable es que detrás de todos esos monstruos y tal está la historia de un niño que tiene que tomar una decisión. Él en el libro es un ser poderoso, puede matar, ir a matar dragones y va a vencerlos, liderar ejércitos. ¿Y por qué un niño tendría que querer volver a la realidad, dejar de leer ese libro y ser un personaje? Si en la realidad todo es gris, no todo es tan mágico, él no es tan bueno, no es tan perfecto, no le salen las cosas bien. Y eso es un tema que a lo largo de todo el libro, que además, aunque a pesar de ser una novela juvenil, es bastante largo, son unos 500 páginas, lo pone de manera magnífica, esa dicotomía que siente constantemente el protagonista. Entonces, ese tipo de cosas que son lo que a mí me hacen leer cuentos infantiles o literatura juvenil, incluso a día de hoy, que yo ya me considero viejita, hacen que yo siga queriendo leer ese tipo de literatura, y eso es lo que yo intento transmitir pues, en los cuentos que escribo, aunque sean para niños. Ha hablado de la Historia Interminable y está claro, que ama la sombra, ¿no? Esa sombra y tal. Pero también está Alan Poe con el cuervo. Ahí tenemos un cuervo que es un personaje muy importante. Hay personajes mitológicos. Entonces, Jesús, antes has hablado de un videojuego y tal. ¿Hay libros que te han marcado como lector y como escritor? Y no sé, ¿hay algo? ¿Hay esos libros te han servido para escribir o simplemente para formarte? No sé. Bueno, la lista de los libros que me han servido, eso sí que tengo una historia interminable. Pero bueno, a mí me gusta destacar varios porque son muy diferentes y a priori no tienen nada que ver con mi libro. Uno de esos libros que yo leí y mi mundo literario se expandió, por así decirlo, es Los Pilares de la Tierra, que no tiene que ver en nada porque es un libro así, cuando el mío es un libro así. La historia, los temas que se ponen en juego no tienen nada que ver. Y sin embargo, a mí me sirvió porque cuando comprendí cómo el lector percibe la justicia o la injusticia en un libro por lo que hacen los personajes. Son personajes que están muy bien construidos y en el que la historia siempre se centra en unos personajes que se supone que son los buenos y otros que siempre son los antagonistas y quieren que no se cumpla lo que ponen. Eso es como se escriben todos los cuentos y todos los libros. Sin embargo, Los Pilares de la Tierra están muy bien hechos porque ven los puntos de vista desde los dos de una forma neutral. Y eres tú, el que lector, que tienes que poner en juego o que tienes que decidir cuál es justo, cuál es no. Entonces es un concepto más ambivalente de la justicia, de cómo la percibes tú. Y eso a mí fue algo que me fascinó y dije, nunca había leído un libro que hiciera esto de una forma tan buena, extensa, durante tantas páginas, que fuera una relación central. Entonces yo siempre eso, a la hora de escribir un personaje o unos personajes o una escena, lo tengo en la mente. Otro, que además se hizo muy famoso porque hicieron una película, además de español, de Rodayona, que es Un monstruo viene a verme. Muchos habréis visto la película, no sé si también alguien ha leído el libro. Pues una de las cosas que yo aprendí de ese libro es que un cuento infantil puede ser extremadamente violento sin tener ni una sola pelea, ni sangre, ni nada. A mí me parece un libro mucho más violento que el libro adulto de novela negra o lo que sea. Porque ahí realmente se pone el sufrimiento sin ningún tipo de censura ni nada. Una de las cosas que yo me doy cuenta cuando leo Un monstruo viene a verme es que está escrita por un escritor que le da igual lo que pueda pensar alguien sobre su cuento infantil. No se censura en ningún momento y sabe que puede poner en juego todo aquello que quiere poner en juego. Eso es lo que yo intento hacer en los libros que escribo. Nunca voy a no escribir algo si a mí me parece lo adecuado simplemente porque no encaje con un cuento infantil. Si no encaja con un cuento infantil, entonces prefiero que deje de ser un cuento infantil a yo modificar mi idea. Y por eso Un monstruo viene a verme, que siempre lo recomiendo a todo el mundo, porque todo el mundo ve la película y no lee el libro, que es muchísimo más violento, en mi opinión, me gusta tanto. Y luego, otro es El nombre del viento. El nombre del viento me gusta mucho mencionarlo porque también es una novela juvenil y siempre que voy a un círculo de escritores o lo que sea, noto cómo desprecian las novelas juveniles porque simplemente se relacionan con los adolescentes y nada que le guste a los adolescentes suele tener mucho prestigio. Y aquí viene un poco lo que yo comentaba antes sobre la fertilidad del narrador. El nombre del viento es un libro que está narrado
forman parte del propio libro. Y de hecho, a raíz de leer El nombre del viento fue una de las inspiraciones por las que yo hice que el narrador fuera así. Entonces yo mencionaría los tres, Espiral de la Tierra, Conforme a ver, El nombre del viento como van a influencia. A mí me gustan los tres. También en tu libro hay mucha mitología. Hay el cancerbero y su hermano, ¿no? No sé cuánto ha influido lo mitológico, ¿no? Y también, no sé si eso te sirve para enfrentar el corazón y la razón, o sea, lo que pensamos y lo que queremos, o para la tradición, la definición, lo que hacemos, lo que deberíamos hacer. No sé si eso ha pesado en tu obra. Yo lo que pensé es que quiero elaborar una especie de limbo, reino de los muertos, depende de cómo quiera interpretarse, y yo pensé cómo debería de ser, porque mi concepción, pues mi cultura, por cómo he criado, no tiene por qué ser la misma de todo el mundo. Entonces, mi idea fue incluir de alguna forma todas las principales mitologías, leyendas, culturas que hay sobre la muerte en mi libro. Por eso aparece, por ejemplo, literatura nórdica, que los cuervos de Odín, uno es el cuervo de la sabiduría y otro es el de la memoria. Y el cuervo que aparece aquí precisamente pierde la memoria, un poco en referencia a ese segundo cuervo de Odín. Luego aparece también el hermano de Cerbero, guardando otro tipo de puertas. Si se fijan en la ilustración, bueno, pues, Sí, sí. en la ilustración que aparece en la primera página, en la que está todo el mundo bailando, si tienen el libro en la mano. Si se fijan aquí, precisamente una de las cosas que quisimos hacer junto con el ilustrador, que es José Macordón, era representar todas estas culturas. Se puede ver una sevillana bailando por aquí arriba, en esta parte de aquí. Se puede ver uno de la cultura Pan, otro con vestidos tradicionales japoneses, otro con trajes de la música tradicional de América de los años 60, 70. Entonces todo eso fue lo que intentamos poco a poco tanto en el texto como en las ilustraciones, representar todas las culturas posibles que se nos ocurrieran y incluirlas de alguna forma. ¿De ahí te vino el nombre del título? El título no viene exactamente de ahí. El título viene de una frase de una canción que me gusta mucho, que dice que en el mundo hay tres danzas: el engaño, la muerte y el amor. Y entonces yo escogí de ahí solo la última danza. Es una canción que me gustaba mucho y representa muy bien el espíritu que yo creo que tiene el libro. Hablando de las influencias, cuando aparece sombra pensé en Dickens, sí, con el cuento de Navidad. No sé si algo me influyó, yo pensé. Pues en principio no, pero comprendo que tiene la misma idea de alguna forma, ser una sombra o un ente sobrenatural que va guiando de alguna forma al protagonista. Y empecé a tener miedo, iba a las casas un corto de terror, no me gusta. Pero luego la sombra se convierte en un personaje amable, ¿no? Pero el dibujo echa para atrás. A mí quiero decir, ¿no? La imagen, a mí personalmente me dio bastante miedo. Evoluciona, como te has dicho, de forma contradictoria. Lo que al principio es malo, evoluciona a un ser amable y bondadoso. Y esa era la idea, que el aspecto de Mika fuera muy imponente y de alguna forma con un toque de terror, y sin embargo en su acto, en sus palabras y todo, era justo lo contrario. Sí, claro. No, que ha dicho que no es un libro de una sola lectura. Yo lo leí cuando lo presentaste y ahora lo he vuelto a leer y he descubierto cosas nuevas, ¿no? Hay frases que yo creo que son para pensar bien. Hay una aquí que dice, todos sabemos que Andrew era mudo, ¿no? Y entonces el plan se plantea, dice, a veces no gastamos demasiado de nuestro tiempo en escuchar las respuestas que el silencio oculta, pese a que sabemos que lo más importante se esconde en él. O sea, la importancia del silencio o de interpretar los silencios, que en este caso a él, pues... Y luego hay otra parte que es de crítica, cuando Andrew le critica a Mirta, que dice que la había engañado, ¿no? Porque todo lo que le había estado enseñando en la realidad no le había servido para nada. Y él le hace una lista de las cosas en las cuales veía que él estaba equivocado. Dice, has enseñado a un cuervo que lo que realmente le hacía ciego era su desconfianza, su egoísmo
y su estúpida soledad autoimpuesta. Eso es una manera de recapacitar, ¿no? Dice, gracias a ti has sabido apreciar y compartir la belleza. Una cosa que el Cuervo, los que hemos leído el libro, pues sabemos que no es así. Dice, has hecho que Beltesta hable con Dipresta, que entre ellos no se hablaba, que Fis deje de sentirse pequeño y afrente sus peores miedos para perseguir lo que le hace feliz. Has aprendido a tener presente a la gente que te quiere, aun cuando no puedes verla. Y todo eso gracias siempre a que has recordado las cosas que ella, tu madre, te decía. O sea, para mí hay varias y más cosas que luego sí se encarta las planteo, pero que hay mucho contenido dentro del libro y mucha reflexión. Volviendo al niño mudo, que es un niño extraordinario, tiene miedo a la oscuridad, le gusta el verde, echa de menos a su madre, que era su heroína, la que le espantaba los miedos contándole historias y tal. ¿Por qué eliges un protagonista a un niño mudo? ¿Ese silencio qué es? ¿Un arma o una indiferencia? Esta es una pregunta que siempre me cuesta mucho responder, pese a que es la más evidente, porque es la principal característica del protagonista. Nació de una idea muy abstracta, que siempre me cuesta mucho poner con palabras, y es que frente a algo así, todos los adultos lo único que hacían era preguntarle, como si quisieran que respondiera, que él hablara. Una de las formas en las que notamos que alguien puede estar triste o puede no estar bien es porque deja de ser tan habladora, porque esté todo el rato callado. Entonces yo dije, ¿qué sería lo más importante en esta situación? Y sería que el niño pudiera hablar y comunicar todas las cosas. Y claro, después pensé, pero realmente lo más importante, y como comunicamos algunas de las cosas más importantes, en referencia a una de las frases que él ha dicho sobre el silencio, no es exactamente a través de un lenguaje hablado, escrito, en el que tú sepas enumerar todo lo que está pasando por tu cabeza, porque muchas de las emociones yo ni siquiera las entiendo y se dicen varios momentos del libro, es demasiado pequeño para ello. Entonces yo lo que quise hacer es cortarle esa vía de comunicación para de alguna forma a lo largo del libro intentar expresar o transmitir el mensaje de que las cosas más importantes no siempre pueden ponerse en palabras. Y por eso decidí que fuera mudo. De hecho, al principio, cuando llega este mundo mágico, adquiere una nueva voz y al principio la usa constantemente. Y sin embargo, poco a poco, a lo largo del libro y conforme va conociendo a los personajes, deja de hablar con esa voz y los personajes son capaces de entenderlo sin que él use palabras. Esa es una de las escenas de mis favoritas a la hora de escribirla, que es con el cuervo. Hay un momento en el que la acaricia y dice, esta caricia también es tuya, aunque no puedas verla. Y el cuervo, que es ciego, le dice, sí he podido verla y me parece preciosa, pese a que no ha escuchado ninguna de las palabras que he dicho antes, porque en ese momento no ha hablado. Entonces, todo esto servía para encapsular de nuevo esa contradicción que digo que está presente en todos los personajes de todos los libros. Bueno, aparte de eso, yo lo he visto desde el punto de vista en que cuando falta una persona, en este caso, claro, para el muy importante, su madre, se establece un silencio. Entonces yo lo he interpretado de esa manera también, del físico y tal, de la manera esa, de que cuando falta alguien en esa casa, en esa vida, en ese tal, se establece, digamos, un silencio, porque nadie es capaz, digamos, de romperlo porque falta uno de los elementos. Entonces, al faltar uno de los elementos se rompe todo y hay silencio. Yo también lo enfoqué por ahí, no sé si... Yo tuve cuidado, creo que eso se llama mutismo, no sé, que son conceptos distintos, pero sí entiendo que también puede contribuir a esa atmósfera de que como la madre muere muy pronto en el libro, entonces desde el principio prácticamente se recarga mucho el silencio de antes. Entonces contribuye a esa atmósfera, a construir esa atmósfera, digamos, en que Andrew no sea capaz de hablar con los adultos cuando le preguntan y él dice que siempre le están preguntando, pero que él como no responde, pues cree que es indiferencia. Así que en parte puede contribuir mucho a Pero no aclaras por qué es sordo mudo o que no tiene. No, es mudo de nacimiento. Una persona muda. Estaba en
forma convencional como nosotros, no se tomaba tiempo para charlar con él, para ver lo que le gustaba. Entonces, por eso hay un momento en el que dice: los adultos siempre me están preguntando, pero no se paran a escuchar mi respuesta. Muchas de las, no me acuerdo exactamente la frase, pero también hacen referencia a que sus compañeros de colegio, cuando hablaban con él, creían que él se mostraba indiferente. Y no se mostraba indiferente, simplemente necesitaba transmitir las cosas de otra forma diferente. Entonces, no tanto va por la relación dentro del colegio ni como nada, sino cómo el mundo lo trataba. Un mundo muy ruidoso trataba a una persona que no estaba. Sin embargo, este personaje que no habla se relaciona en el libro con otros seres muy extraños. Esa sombra gigante, ese micra que se lleva por ahí, ese cuervo que no quiere que nadie entre en su territorio, el perro miedoso, la luciérnaga que tiene luz verde, los danzantes eternos, y está constantemente está con una serie de personajes que le van ayudando a superar todos sus miedos y le van ayudando a madurar. Yo lo veo en todo esto como un proceso de aprendizaje que dura una noche oscura, una noche muy negra, y van conociendo todos estos seres que le van a ir haciendo aprender, que le van haciendo madurar, que entonces va avanzando como persona, como individuo, se va formando cada vez más. Lo que pasa es que el tema es muy duro, porque es la pérdida, la soledad, la amistad, los recuerdos, el amor, todo eso. Y yo no sé cómo se te ocurrió meter todo eso en una novela de tipo. Creo que yo no sé, ¿no? No sé. Insisto en lo de Dickens, porque termina por no fue sueño, es realidad, no fue realidad. Entonces es muy onírico. Es todo lo que pasa en una noche, pero yo lo veo algo que le sirve para madurar, como ha dicho Pepe, de superar la soledad, el dolor, la pérdida, pero es todo súper onírico, es decir, que no habla y sin embargo puede hablar con otros entes o con otras personas, ¿no? Y habla con el narrador, sin embargo el narrador, que al final el narrador admite que reconoce o lo entiende por cómo se expresa, su forma de expresarse, pero sigue sin hablar, ¿no? Entonces, hablando con una compañera del grupo, me dice: ¿qué pasa con el libro? Digo, muy onírico. Y por eso... ¿Perdón? Yo quisiera A veces no mencionar... como onírico. Sí, a mí personalmente me ha parecido muy triste, personalmente, muy anticipante. ¿A qué edad está enfocado este libro? Porque mi novela infantil, juvenil para nosotros, o sea, que no lo encasillo, yo no soy de literatura, porque yo vengo de la rama. Entonces no tengo contacto con niños, ni tengo contacto con niños. Por eso lo pregunto. ¿A qué edad crees que está enfocado este libro? Pues es una pregunta muy graciosa, porque yo he visto librerías que lo enfocan a partir de 6 años, otras a partir de 12, otras a partir de 10, otras a partir de 15. Y claro, desde la editorial trabajan con algunas librerías que dan libertad para eso, porque saben que leen los libros antes de catalogarlos. Y estas son las que digo que han encontrado un amplio espectro para libros. Yo personalmente lo enfocaría para a partir de 10 años. Y también encajo un poco con la pregunta que me ha hecho, que por qué hablo de estos temas en un libro. Siempre digo que el tema universal de la literatura, que todo el mundo o generalmente se dice que es el amor, yo creo que son mentiras. Yo creo que el tema universal de la literatura es la soledad, es la muerte, son sentimientos tristes, por lo que mucha gente empieza a escribir. De hecho, nadie empieza a escribir porque se siente muy bien y siente un amor pletórico y empieza a escribir, y cada poesía así, pero no todos los tipos de novelas nacen de eso. Entonces me parece justo que los niños tengan novelas que traten sobre esos temas directamente, sin que tenga que haber otro tema principal que lo encubra. Y esa es una de las razones y de las cosas que yo quise hacer en el libro. Plantear el tema de la soledad, de la tristeza, que siempre está a lo largo del libro, de forma que fuera el tema principal y que no estuviera cubierto todo eso. Me parece que es justo que esos niños también tengan un cuento, que se hable de esos problemas, pero sí comprendo que es un tema muy duro que a lo mejor no a cualquier niño podría sentarle bien o que no va dirigido hacia cualquier niño. Viendo la profundidad de tus intenciones, esa pregunta que te iba a hacer, cuando hablas con los niños, ¿qué tipo de preguntas te hacen o de qué modo ves tú que sí han pillado tu intención? Ahora voy a tener una mano en banda. Yo tuve la suerte de que me invitaron a un club de lectura en Periana, de la
trataba con muchos niños, de hecho había alrededor de unos 15 niños. Todos habían leído el cuento, los más pequeños es verdad que no habían entendido todo este tema de cuando que es mudo, pero a veces puede hablar o no. Pero sí es cierto que a partir de los 10 o 12 años sí habían entendido bien el libro, algunos me habían dicho que le había dado miedo, otros que las ilustraciones le habían ayudado mucho a comprender el ambiente y todo lo que estaba pasando. Y me hizo mucha gracia porque una de las preguntas que yo estaba esperando, que estaba muy escondida, es algo que yo escondí a propósito, y la única persona que me lo preguntó fue una niña de unos 12 años, que me preguntó ¿por qué Mitra no ve los colores? Y esa es una pregunta que me fascinó porque no esperaba que fuera una niña que se diera cuenta de un detalle tan escondido y tan significativo. Así que creo que los niños son capaces de entenderlo porque las preguntas que me hacían eran de verdad de haber leído el cuento, que a mí eso me hizo mucha ilusión, y por lo menos haberlo seguido. Y ahora... Bueno, a mí me ha gustado el estilo tan fluido en la narración y me ha llamado la atención que a pesar que se dice que es una historia un poco triste, a mí no me queda esa sensación porque el hecho más triste que es el de perder a la madre pasa así, y la madre se fue y ya está, ya no vuelve sobre eso prácticamente nada, o sea que no se recrea, ya todo lo demás es pues como lo que dice, me parece, lo que dice bien, ¿no? Esos temores que se proyectan en esos personajes, que además no hay ningún personaje perfecto, que rompe totalmente los esquemas de los cuentos, ¿no? De que siempre aparece el personaje chupiguay o el que es muy malo, que eso se rompe por completo. Y yo al principio decía, aquí habrá algo de daltonismo, porque vamos, aquí todo azul se ve verde y no. Pero bueno, ya dije, no, la cosa no va por aquí. Y una pregunta que te quería hacer, desde tu formación de físico, esa cosmovisión de la realidad, ¿ha influido en ti en algo a la hora de escribir el libro sobre la danza de la eternidad? No sé, ¿has querido de alguna forma reflejar mediante la historia algunos conceptos o concepciones que tú ya tengas ahí? Con respecto a lo primero, a lo de que la madre va muy rápido, precisamente yo quería que eso pasara rápido. De hecho hay una frase que dice, no me acuerdo cómo era exactamente, cuando se muere dice que no quería que la historia, el narrador dice, no quiero que la historia tenga demasiadas partes tristes porque a Andrew no le gustaría que las tuviera. Porque lo que yo no quería era empezar un libro de la misma forma que terminan todas las películas que quieren intentar sacar una lágrima, que es regodearse en el dolor con una banda sonora triste de fondo, con escenas en blanco y negro, gente llorando, y yo no quería eso. Yo quería que el cuento siempre tuviera, digamos, por muchas cosas tristes que pasaran, un abismo de esperanza, por así decirlo. Entonces, a raíz de eso, siempre lo que pasa, y esto se relaciona también con los colores que aparecen, siempre va enfocando, aunque pese a que es una historia triste, puede tener un final que no sea tanto. Con respecto a lo segundo que me pregunta, sobre información en físico, es gracioso porque yo incluí dos pequeñas cosillas, bromas, digamos, que era que Mitra aparece como un agujero negro, se describe en un momento como algo que traga toda la luz, no la deja escapar, cuando se convierte en esa sombra gigantesca sobre todo alrededor del bosque. Y luego también en el propio bosque se dice que por un lado es infinito y que por otro es un punto. Entonces pensé cómo puede cruzarse algo que es infinito. Y resulta que en matemáticas, esto es un poco que me hizo gracia a mí de incluir. Si multiplicas un cero o una cosa que es puntual por un infinito, puedes tener un número que sea entero y puedes cruzarlo. Entonces esta es una cosa que a mí me hace me da mucha vergüenza contar. Pero bueno, me parece divertido hacerlo. Mira, me parece que tu presentador ha dicho, lo último, penúltimo, ha dicho que era como un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y te voy a decir que sí, pero que nos estás enseñando muchas cosas que yo, cuando he leído el libro, he ido anotando muchas frases tuyas, porque era un proceso de aprendizaje, porque me encantaba
escuchadle, es inútil cambiar ciertas cosas, pero sí puedes ver las cosas de modo diferente. Y así anoté un montón de frases que me han hecho aprender y ayudarme. Entonces quería decírtelo porque es verdad, cuando he dicho el proceso de aprendizaje, pues yo sí, me he anotado algunas frases y me sirven, la verdad. Y te voy a preguntar una que no sé si será tuya, porque es que me la encontré en otro papel escrito. Yo cuando ya me puse a escribir, pero esta no sé si será tuya, pero también la manía que te cuesta de coger una frase que sea, es: cada pensamiento positivo es una melodía silenciosa que cambia nuestra vida. Ojalá fuera mía, pero no, es que yo me la encontré en quinta parte, porque esta la fui escribiendo ya con eso. Pero me la encontré. Tengo que preguntar si esa sería, porque todas las frases que encuentro así que me ayudan, pues soy muy agradecida, que lo sepan. Con lo que hablábamos de la edad de la historia, no es un cuento infantil, no es para niños pequeños. Los cuentos infantiles, como bien decía tienen un personaje bueno, un personaje malo, y normalmente hay una bruja que tiene que morir. O sea, eso es los cuentos infantiles. La bruja siempre tiene que morir, sea una bruja, una princesa mala, una madrastra, un ogro, una ogresa. Entonces eso está muy claro. Aquí no está tan claro. Aquí no se trata lo blanco, lo negro, y menos lo negro que lo envuelve como ese agujero negro, que es una cosa que hay constantemente ahí. Esto, a partir de los 10 años, yo creo que los niños pueden empezar a sacarle el jugo. Pero claro, un niño de 10 años, si no es un buen lector, va a sacar muy poco. Un niño que es un buen lector con 10 años le va a sacar mucho. Cuando llega a los 15 años, ya tenemos mucho pago y otros intereses que no son los que ya cuesta más trabajo sacarle al libro jugo, ¿no? Luego un poco mayores, sí, y los adultos le sacamos mucha lista. Luego yo tengo una frase guardada para el final. Bueno, luego leo mi frase, ¿no? Luego la digo cuando llegue en el momento que la tengo aquí, una cosa y con otra. Y hay otra cosa que es la oscuridad. Eso es lo que siempre se dice para acabar con el mundo de la fantasía, ¿no? Es la oscuridad acaba todo, y aquí tenemos una cosa que envuelve todo. Y una desesperación de esto hasta dónde va a llegar, pero nos mantiene tensos. Y aquí estamos, llegará esto, no llegará lo otro, superará años todos estos problemas, y esa zozobra crea un mundo de fantasía muy grande. Yo creo que la fantasía tiene buen momento. No sé tú como escritor cómo ves eso, ¿no? ¿O tú crees que la fantasía habría que eliminarla de este tipo de libros así para un público preadolescente, adolescente, jóvenes? No sé lo que piensas tú de la fantasía, si está en buen momento o estamos finiquitándola. Porque ahora hay muchos libros realistas, ¿no? De maltrato, de abuso, hay muchos libros realistas para jóvenes, ¿no? Parece que lo han recetado. Un libro para esto, un libro para esto, un libro para esto, que muchas veces te dicen los compañeros, los maestros, no hay un libro, o padre, no hay un libro para... Y te dicen que esto no es médico, ¿no? ¿Qué dices de la fantasía? Eso. Bueno, yo sí que veo muchas veces hablando con nuestros escritores que la fantasía no es un género que se tenga muy en valor, y yo creo que simplemente porque es muchas veces la puerta a la que se entra a la literatura. Desde muy jovencito hay muchos temas por los que no nos atraen, que son muy duros, que no se sabe cómo trabajar con niños. Y siempre la fantasía es algo que puede esconder muchísimas metáforas. Entonces se pueden hablar de muchos temas muy oscuros, muy siniestros, más para adultos, a través de la fantasía. Entonces, el hecho de relacionarlo con juventud, con el hecho de que sea la puerta de entrada a la literatura y parezca que todavía no te has metido en profundidad en la literatura, hace que la fantasía muchas veces se tenga como eso, como un género que no es tan importante como los demás. Pero realmente uno de los mundos más extensos que se crearon incluso en lenguaje es el Señor de los Anillos, que alguien que ponía muy en valor la fantasía. Ana María Matute, que es una escritora española muy respetada, algunas de sus mejores obras, como Tirado Rey Gurú, es de fantasía plena, y yo sí creo que la fantasía puede ser tan buen género y con tantos matices como otros. Mi editora, que me parece en las últimas páginas, siempre me dice lo mismo, que el 90% de toda la literatura que le llega, vamos a decir, es basura, ella lo dice con otras palabras. Y claro, eso incluye que el 90% de los libros que ella lee de fantasía no le parecen buenos, pero también el 90% de libros de novela negra, el 90% de libros románticos,
Y entonces simplemente depende más del libro que del género. La fantasía es simplemente una herramienta en la que tú enmarcas tu novela o género. No es tan importante como el contenido. Entonces creo que la fantasía prepara novelas que sean horribles y que sean maravillosas. Yo sí quiero preguntarte, pero Sí. es que había leído algo de Luis Almodóvar. ¿Podría volver a leerlo? De Antonio Rodríguez Almodóvar. Sí, es que era una frase... De la corrección política. Sí, era algo así que la busco. Es que la... La corrección política. Tengo el volumen que ha salido ahora de los 40 aniversarios y leí una entrevista que le hicieron a Antonio Rodríguez Almodóvar. Como lo conozco, pues lo leí con más cariño. Y me quedé con la frase que dice: la corrección política aplicada a los cuentos es destructiva. Lo que él dice, ¿no? Y es que mucha gente cuando escribe para niños quiere que sea correcto, que no haya tristeza, que no haya la muerte de una madre, que el mal sea condenado y machacado y tal, pero el bueno sea misógino, que no, o que sea un libro manual, un libro que sirva para el niño que no se está quieto, vamos a escribir un libro para hacer una historia para que el niño se esté quieto o para que coma. Eso hay así. Tú vas a la librería y hay así de libros. Yo recibo mucho material en casa para mi blog y yo casi todos los días recuerdo una novedad. Y hay libros que no recomiendo. O sea, no quiero hacer una crítica, yo que soy muy bueno. No quiero hacer una crítica destructiva de ningún libro, porque digo, menudo valor ha tenido una persona de sentarse, tirarse muchas horas, dándole vuelta para escribir esto. Ha habido otras personas que han arriesgado, que son los editores, para editarlo. Y no he venido a decir que eso no sirve para nada, ¿no? Basura, ¿no? Yo no he venido a decir eso. Entonces, sobre todo lo veo y luego, bueno, ya veremos. Y alguna reseña, bueno, para salir del caso. Hay otros que se notan. Lo digo, este se me ha gustado y este va a reseñar en condiciones, ¿no? Pero es lo que hay. Bueno, lo digamos ahora, imagino que lo conocemos, y que ha hecho un muy buen trabajo, ¿no? De su recopilación. Sí, los cuentos de la lumbre. Llevan 40 años leyendo. Difundiendo, y muy importante. Yo he hablado con él de este tema, lo conozco y hemos hablado alguna vez porque de lo que se trata, el cuento maravilloso, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Sí, los cuentos maravillosos. Los cuentos maravillosos. Yo creo que sería la definición más acertada y más correcta, que es del cuento del que podemos ver en la morfología de Proust, ¿no? Por ejemplo, se habla de la función social del cuento. Entonces, esos cuentos que se han contado siempre y que se considera literatura infantil, en realidad es una literatura que no es solo para niños. Pero sí es verdad que es la primera vez que un niño entra en contacto con realidades muy duras, como puede ser la pobreza de la riqueza, como puede ser la injusticia de los tiranos, la muerte, etcétera, etcétera. Claro, las versiones originales son de un valor incalculable, yo creo que y además que son muy parecidos, tienen un fondo común, tanto si son rusos como si son enfermos, como si son españoles, como si hay una serie de temas que nos ponen en contacto por primera vez a la infancia, que ponen en contacto con unos temas de los que si no se habla, ¿no? Y tienen esa función social que es magnífica. Y es verdad que Antonio decía, no me gusta, y yo compartí eso con él, no me gusta que ha aparecido un tipo de literatura para niños, y si tengo un niño, se hace pipí en la cama y ya va al colegio. Pues entonces, quiero un libro para los miedos, quiero un libro que puede estar bien, hay un monstruo que de distintos colores, un libro que no me acuerdo cómo se llama, pero un monstruo de colores que habla de las emociones y los sentimientos, bueno, que está bien, pero que hay, digamos, pienso que hay demasiado dirigismo en ese tipo de literatura. Y luego ha habido también de las versiones originales de los cuentos, ha habido tantas versiones que, por ejemplo, Caperucita Roja, en principio fue un aviso para las niñas
cuando empezaban a ya no ser tan niñas, para que se cuidaran un poco para evitar el peligro de no salir solas, porque las niñas eran violadas especialmente, eran niñas muy pequeñitas que sufrían ese tema de cosas. Que luego todas estos cuentos lo han gustado mucho y tal, y para mí incluso lo han pervertido, y ya acabo. Para mí Disney ha pervertido muchos de esos cuentos. Yo el tema de Blancanieves, porque Blancanieves para mí en realidad es el drama de la madrastra, que es una mujer que ha sido joven, que ha sido hermosa, que está empezando a perder la belleza y la juventud y se encuentra con un espejo, que es una niña preciosa, joven y bella y no puede, incapaz de sufrir y luchar contra eso. Y todo eso Disney, ¿cómo lo maneja? Bueno, hace un cuento, para mí lo peor los enanitos, porque ella llega a casa de los enanitos y les soluciona todo lo doméstico. En ese sentido, aborrezco ese cuento. Ya estamos ya para mí con la idea de esa idea de la mujer al servicio de lo doméstico, una idea bastante machista. Pero Disney que da un paso más, porque están los enanitos encantados de tenerte al limpio y comer también desde que llegó Blancanieves, y ahora hay un enanito que no quiere, gruñón, porque pierde su independencia. Y no quiere, prefiere tener sucio y comer mal, pero a que viva ella. Y entonces, ¿qué es lo que hace Blancanieves? Va y lo seduce amorosamente. Entonces ya eso entonces es verdad que se ha hecho, que se ha manipulado mucho y que por eso estuvo hablando un poco de Para eso es lo mejor la gramática de la fantasía, en donde transformas todos los cuentos y montas lo que quieres. Es que tiene que ver con lo que estabais diciendo, pero recordaréis hace poco, como 3 años, la polémica de cambiar los cuentos de Roald que son divertidísimos, le encantan, y son políticamente incorrectos, pero a mí ese debate me llevaba a, entonces, ¿qué hay que revisar? ¿Qué hacemos? ¿Revisamos toda la literatura escrita desde ahora hacia atrás? Porque la literatura para adultos, no solo en los cuentos, pues hay racismo, hay violencia de género, hay un montón de cosas. Entonces es como una barbaridad. Yo creo que es muy importante enseñar a leer contextualizando en qué momento se escribe una obra, ¿no? Y con el tema de la fantasía, que cuando lo estaba diciendo, aprovecho para contar una cosilla. El año pasado yo empecé por esta época, en septiembre, un club de lectura juvenil, porque me iba a jubilar y no quería dejar de seguir teniendo relación con los adolescentes. Entonces lleva un año funcionando. Estamos 10, 15, lo hacemos online porque tengo niñas en Finlandia, en Tánger, en Marruecos. Si tenéis gente de cuarto de la ESO, primero de bachillerato, que esté interesada, decídmelo, porque la verdad es que es una experiencia que me está encantando. Tema de literatura juvenil, la fantasía. O sea, proponen, yo he leído ya varias sagas, El Príncipe Cruel 1, 2, 3, que a veces a mí no me gustan tanto, pero es que me fascina la fantasía, creo que es una introducción a la literatura fundamental. Yo, por ejemplo, lo he nombrado antes, El Señor de los Anillos, para mí con 13 o 14 años fue una adicción. Luego lo leí con 40 y la verdad que dije yo, y como me gustaron tanto, sí, a mí la verdad que ahora no me hace ninguna gracia. Yo me quedo en la primera parte, la que todavía me gusta. Claro, te duplico la edad o más. No, no, que llevo tiempo esperando. La palabra. Es que al leerlo me he acordado de
porque Eta Hoffmann, en el siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX, escribe el cuento fantástico y se crea un género literario que se llama el cuento fantástico y que en oposición al cuento popular, de tradición popular, que aunque es el de Gaulle, los hermanos Grimm, pero eso ya es una... porque son cuentos de transmisión oral que en un momento determinado puede ser uno en Rusia, el mejor en Francia, los hermanos Grimm, lo ponen por escrito y le dan su matiz. De hecho, los hermanos Grimm son los más puritanos, digamos, porque hay versiones tanto de Caperucita Roja de tal que son bestiales. Y luego el cuento literario, el cuento fantástico, por ejemplo, el Cascanueces, me gustaría leerlo posiblemente, pues tiene mucha fantasía. Es que podría ser por lo que podemos hoy en día, pero en el siglo XVIII y XIX. En la literatura española ese nombre no se dio así, de esa manera, porque también con mundos paralelos cuando se dio otro, porque estaría como el cuento, la narración breve, que no tenía ese matiz de cuento fantástico. Él ha recordado también lo tuvo. Y que luego también influye naturalmente, influye también en Michael Ende, la historia mencionable, el humor y todo eso. Entonces digo que la actividad del cuento literario hay, el escritor está en caso, ese se llama fantástico literario, mientras que es importante, mientras que un Grimm o un Hegel es el recopilador, que le da su matiz naturalmente, pero no crea. Yo quería mencionar un poco, voy a leerlo porque si no luego el libro, una de las sensaciones que me ha dejado es que se basa mucho, o los personajes son inseguros, en la inseguridad, por ejemplo, el perro no se pone de acuerdo ni consigo mismo, es inseguro, no se atreve a hacer las cosas. El cuervo, lo he sacado en la página 43, el cuervo llega a decir: y si hice lo correcto, ¿por qué no he logrado ser feliz como quería? Y si hice lo incorrecto, ¿cómo es que soy incapaz de parar como si volviera a elegir lo mismo cada día? A mí me da la sensación que los personajes, casi todos en el libro, prima en ellos la inseguridad. De hecho, yo decía, la oscuridad, ¿qué representa realmente? Y una de las cosas que creo que representa es la inseguridad, lo desconocido. Por aquí apunté, la oscuridad da miedo, pero es necesario que pases por otra frase, pero es necesario que pases por ella para encontrar aquello que la página 63. Creo que cuando nombra la oscuridad se refiere a lo desconocido, o sea que la oscuridad da miedo, pero no es la oscuridad la que da miedo, sino lo desconocido y el no saber qué me va a encontrar detrás. Para mí me da la impresión que el hecho de que el niño no tenga boca, la sombra no tenga cara, el cuervo no tenga ojos, el perro sea bicéfalo, el que haya, podemos decir, discapacidades, porque en general los personajes son discapacitados. Yo me da la sensación de que a mí me transmite el libro una inseguridad en lo desconocido. Y quería, claro, lo último que quiero decir es una historia sobre la inseguridad y sobre lo difícil que es tener certeza. Y aun cuando tenga uno las certezas, lo difícil que es saber si esas certezas te llevan por un camino correcto. O sea, tú puedes tener una certeza, pero al final dices, bueno, y la certeza era válida o me ha llevado por el camino de meterse en el bosque. ¿Cómo estoy seguro si ese es el camino correcto o si esa es la sensación que da inseguridad y falta de verdad? Quería que me dijera si estoy en lo correcto o si mi visión es... Me parece una interpretación magnífica y muchas gracias por decírmelo, porque sí que lo que quería encerrar detrás de la oscuridad era algo parecido a lo que usted me comenta. De hecho, si se fijan, la contraportada lo que pone, a veces pensamos que el miedo a los niños y tal, pero para ti era evidente con tan solo ver los ojos de aquel niño que había algo que lo aterraba más que aquella oscuridad.
Y en el libro, que no sale en la contraportada, sigue. ¿Qué pasa si entro en este bosque que está lleno de sombras y no soy capaz de salir? ¿Qué pasa si no encuentro la salida, si no hay nadie para ayudarme, si no hay...? Y esos pensamientos se repiten a lo largo del libro. Todo eso deriva de ese principio que he dicho, de que ha perdido lo que él considera que es lo más importante para él y no sabe cómo puede conseguir con su vida a raíz de eso. Entonces, claro que la oscuridad, que al principio se dice que es una de las cosas que a Andrew le da miedo, y precisamente la sombra, lo que va a rescatarlo, está hecha de oscuridad. Precisamente por eso en el bosque todo hay sombra, en la portada está envuelta, si lo ven, por todos los lados, no hay ningún sitio en el que no esté envuelta por sombra. Entonces, precisamente lo que la oscuridad quiere representar es eso, es todo lo que aterra a Andrew, todo lo que no sabe hacer, todo lo que le queda por hacer de alguna forma. Y precisamente también, aunque creo que eso lo vamos a hablar más adelante, de ahí viene el color verde. El color, la sombra siempre te describe como un primer plano y sin embargo siempre de fondo está ese cielo verde, ese cuando sube a hablar con el cuerpo está el colchón de nubes verdes, ese horizonte, esa luna, que de alguna forma lo que quiere simbolizar o que el lector siempre tenga presente es que aunque haya sombras siempre hay algo que parece que da esperanza, de ahí utiliza ese color verde. ¿No es por la madre que lleva el pañuelo verde? Es al revés, la asociación, la madre lleva el pañuelo verde, también el color favorito de Andrew es verde, el verde de las luciérnagas que se tornan en color verde al final precisamente para mantener esta estética. Es decir, la esperanza, que es lo que representa el color verde, siempre está ahí presente de alguna forma o siempre puede llegar. Pues yo he entendido que era la madre la que le guiaba. Que todo estaba hecho a raíz del color favorito de la madre. Porque la madre siempre le empujaba a su madre. Entonces todo eso, el color verde, me parecía a mí como ella escogía el pañuelo porque igual que llegaba el pañuelo verde. Realmente pensaba que era la figura de la madre ahí empujándola hacia adelante. Yo lo pienso al revés, pero siempre digo lo mismo cuando pasa algo de esto, que me dicen, pues yo lo entendí justo al contrario, yo entendí otra cosa. A mí me encanta que no todo el mundo interprete lo mismo que yo escribía, porque me parece que esa es la maravilla que puede tener utilizar símbolos, utilizar metáforas, utilizar un lenguaje que no va directo a la cosa, porque cada persona puede interpretar y tener una idea distinta. Y para mí, como persona que ha escrito un libro, que venga gente que le ha prestado la suficiente atención como para sacar algo distinto a lo que yo pensaba, pues es un halago y una maravilla también. Sí, yo quería comentar que respecto a lo que habéis dicho antes, que tienen múltiples lecturas el libro, y yo lo primero que me ha venido cuando lo he leído ha sido un enfoque más psicológico. Para mí la sombra, bueno, me vino rápidamente Jung, que me encanta, y que nos dice que hay que abrazar nuestra sombra para entrar en el camino del autoconocimiento y del algo de... Entonces es una sombra precisamente amable, una sombra que lo guía, una sombra, entonces para mí tiene ese simbolismo. También el perro de dos cabezas, la dualidad que dentro de nosotros encontramos las diferencias. He encontrado muchos símbolos para estudiarlo desde el punto de vista más económico. No sé si hay algo de ese enfoque. Era mi intención, que no me gusta decir que yo he podido crear una novela que tenga un cuento infantil, que tenga elementos psicológicos o algo por el estilo, porque estoy preparado. Se hace eso. Casi todos los cuentos se acaban haciendo lecturas psicológicas. Entonces, lo que yo pretendía era que siempre tuvieran un trasfondo, más que una razón psicológica, un trasfondo o una razón por la que estuvieran ahí. Muchos de los símbolos que utilizo, pues ya he dicho que son de diferentes culturas, de diferentes cuentos clásicos, de leyendas, mitos, etc. Entonces, todo esto lo que yo intentaba hacer era ver el significado que suelen tener las distintas culturas e incluirlo, intentar mantener intacto ese significado. Y luego, lo que yo me inventaba, por así decirlo, a la hora de escribir, sí que siempre quería que pudieran tener ese doble trasfondo en el que pueden servir para algo muy evidente, como quiero que esto sea de este color porque es bonito, pero también quiero que pueda interpretarse cuando haya muchas páginas y todo parezca concluir eso, que por ejemplo el verde no es verde porque a mí me gustaba, es verde porque a mí me gustaba, sí, pero también porque simbolizaba esto. Entonces siempre todos esos símbolos que me comentan lo intentaba hacer con esa intención, que tuvieran una posible doble función o doble lectura. Y todo esto de... Es que yo al principio sí había captado la idea del cuento como un cuento psicológico, en el sentido de que se trata temas como los traumas infantiles, que todos creo yo que tenemos o hemos tenido, y que de alguna manera nos ha llevado hasta la edad adulta.
Y por otro lado, me ha parecido, bueno, todos esos valores que aparecen, que están un poco disfrazados, pero están ahí. La falta, que esos valores hace falta sacarlos y renovarnos los valores y que no se queden ahí quietos. Estamos fartos de este tipo de valores, ¿no? Me ha parecido, no he comparado, pero sí me ha recordado cuando he leído un libro de Jorge Bucay o incluso El Principito, que siempre sacas tú alguna enseñanza. Y ahí también he sacado yo enseñanza, como estos traumas infantiles que se pueden, digamos, puede luchar contra ellos y que no sea un lastre para toda la vida, ¿no? Y esos valores. En ese sentido me ha gustado mucho. Mi intención cuando lo escribí, ahora lo conté, nunca fue enseñar algo. Creo que si se escribe un cuento con la idea de enseñar algo, está muy mal enfocado, porque yo lo primero no soy nadie para enseñar nada a nadie, ni mucho menos a niños. Yo lo que siempre intento hacer cuando escribo un libro, o cuando escribo una novela, es cuando es de este estilo en el que quiero transmitir algo, lo que hago es escribir esos mensajes que a mí me han servido, me han reconfortado, o que me gustaría incluir constantemente en mi vida, que no todos los días sea capaz, y poder transmitirlo a lo largo de una historia. Entonces, esa siempre es la intención. Yo no quiero enseñar, yo quiero transmitir lo que un mensaje que a mí me sirve, o que a mí me gusta. Bueno, y hablando por eso, Jesús, cuando tú escribes una obra, tienes tu intención, naturalmente, pero pasa como un niño, cuando ya está hecho, ya cada uno lo interprete lo de a su manera, que eso es lo bonito que tiene la literatura, ¿no? Y luego, que tienes que estar bien contento de que tu obra surgiera otras cosas en las que tú no hayas pensado. Y luego, yo quería recordar también una similitud con lo que es el cuento popular, que en el cuento, en casi todos los cuentos, lo que es el cuento clásico popular, es un proceso de aprendizaje donde la ruptura es un proceso de madurez también. Hay muchos estudios sobre eso, porque yo, hace mucho tiempo de que estoy tocando ese tema. Entonces, donde el niño rompe con el ambiente que tenía y hace un viaje. Ese viaje se viaje de madurez, donde tiene peligro, tiene miedos, tiene tal. Y tú aquí también, tu niño también hace un viaje esa noche. Un viaje fantástico, pero con lo que cuento es fantástico, donde también es un proceso de aprendizaje, que es también una parte de la madurez. Romper con los padres, porque lo dejan abandonado en el bosque, tienen que irse solo a buscarse la vida, y pasar por muchos peligros, hasta que luego ya se soluciona. Y también pasa lo mismo, ¿no? Uno de los elementos más clásicos de mi libro es de un niño que inicia un viaje en un sitio desconocido. Exactamente. Es que siempre es un viaje desconocido. Y sin darte cuenta, porque muchas cosas las tenemos en el subconsciente y te pones a escribir y afloran de acá y de esa una obra. Porque claro, todo está dentro. Y luego también decirles a usted que me ha olvidado antes. Pese a que yo lo que quiero lanzar es un mensaje, nuevamente es muy gratificante que alguien me pueda decir he aprendido, he incorporado, he entendido este mensaje, y para mí es pues, lo máximo a lo que puedo aspirar como alguien que ha escrito un libro. Es que yo leo para aprender. Todos los libros siempre le han dado enseñanza. Todos los libros tienen una serie de valores que los lleva a la literatura implícita. Unos los vemos directamente y los captamos, otros leen el libro y no captan el mismo valor que nosotros, ¿no? Pero todos tienen, y no se escriben con la finalidad de educar, ¿no? Sino de entretener, y lo tienen, y este tiene mucho. Y hay una cosa que no hemos hablado, del miedo, del terror. A mí no tiene miedo. Y el marco donde se mueve, la oscuridad, ese hombre que se lo traga todo, que no deja sin luz y tal. Pero no hay terror, no hay pánico. ¿Cómo lo has conseguido eso? Has creado una atmósfera que da terror, pero no da miedo, no se siente el lector asustado. No sé, yo por lo menos lo veo así, no sé lo demás. ¿Y tú cómo lo ves? Bueno, yo sí que quería que tuviera un toquecito de terror, porque a mí de joven, a partir de la edad, digamos, que esta época del libro, sí que me gustaba ese mundo un poco más oscuro, más con elementos góticos, esos personajes de las películas también que veía, de los libros,
los veía y era como un poco inquietante. Entonces quería mantener un poquito esa estética y a la vez quería que el libro, como tú dices, no llegara a dar terror en ningún momento. Entonces, uno de los elementos más importantes es Mitra. Ya hemos comentado que Mitra parece que da miedo al principio, y sin embargo cuando habla es todo lo contrario, un personaje muy amable. A la hora de construir las escenas, cuando quería que hubiera un poco más de tensión, que todavía no se supiera cómo iba a ir eso, lo que hacía era describir más la sombra, porque al describirla con jirones como gigantesca, sin rostro, sin boca, sin labios, sin nada, parece que todo va a construir una historia de terror. Y sin embargo, cuando quería que esa tensión se liberara, lo que hacía era simplemente hacer hablar a Mitra. Y una vez que habla, se olvida, digamos, toda esa estética anterior y da todo menos miedo y todo parece que va a salir bien. Entonces, lo que tenía que hacer era jugar un poco con la descripción de lo que hace la sombra y de su físico con su diálogo. Eso era como lo construía todo. Y ahora como intentaba mantener ese nivel de que no de terror, pero que sí de cierta inquietud. Sí, a mí me gusta cómo lo he ido llevando. Y ahora Jesús, ¿cómo escribe? Hay unas clasificaciones de escritores, no sé, uno le llaman escritores brújula y otro escritores mapa. Los escritores mapa son los que se sientan con un guión perfectamente elaborado y no se sale. O sea, Jordi Sierra Fabra hace un guión y a lo mejor tarda en hacer un guión años. A lo mejor lo hace una semana también, depende de la obra y tal. Pero lo hace tan detallado que cuando se sienta a escribir no se sale del guión. Él pone música a todo trago, la música rock de los 60, de los 80, en la época que le gusta, y se pone a escribir y no se sale del guión. Ese es un escritor mapa. Hay otros que son brújulas, que son esos que empiezan a escribir. Emilio Calderón, como aquí de Málaga, que se empieza a escribir, pero ya voy a escribir, pues mira, puede empezar así, acabar así, y empieza a escribir. Y según va escribiendo le van surgiendo personajes, temas y tal. Yo no sé si tú eres así, mezcla los dos, no sé, podría contarme un poco cómo escribes. Mi espíritu es de brújulero, de no tener mapa, pero resulta que me pierdo muy rápido y me oriento muy mal. Entonces al final tengo que recurrir a los mapas. Yo empecé a escribir la danza sin un guión, solo con una serie de ideas y de puntos claves. Es decir, bueno, quiero que haya estos personajes y quiero que llegue como aquí, después aquí, pero todo lo que hay en medio en blanco. Entonces, cuando escribes así, avanzas mucho más lento porque necesitas revisar constantemente todo lo que escribes. Y mi forma de escribir es que siempre reviso al menos el capítulo anterior que había escrito. El problema, este libro no tiene capítulos, ¿qué hacía revisando desde el principio? Entonces era muy complicado seguir avanzando y escribiendo si no hacía un guión o un mapa de lo que tenía que escribir. Entonces, después de llevar unos 2 años de escritura no intensa, porque me intercalaba con otras obras, no le dedicaba todo el tiempo al principio que debería, decidí hacer un guión, un mapa, tener todos los personajes hechos, todas las escenas, etc. Y a partir de ahí ya se puede escribir todo más rápido. ¿Y a la hora de escribir tiene alguna manía? O sea, Jordi Sierra Fabra se pone la música todo trapo. Tiene 20.000 discos en su casa y tal, ¿no? Luis Landero, cuando escribe, se va a sentar a escribir, él primero se sienta a leer, tiene un escritor favorito, entonces se sienta y coge y lee un capítulo o dos de un libro y luego lo cierra y se pone a escribir. Y tal, ¿no? Cada uno tiene su manera. Y escuché en la radio un caso extrañísimo, lo que pasa es que no me quedé con el nombre del escritor. Dice que para escribir tiene que enchufar el secador del pelo. Porque dice que ese ruido lo concentra, lo aísla y se concentra la escritura. Yo no sé si tú tienes algún hecho de esto, alguna manía. Yo querría tener alguna, porque hace todo el proceso mucho más romántico a la hora de contarlo y todo eso. Pero realmente no tengo ninguna, porque yo tenía que escribir, sobre todo en mi época cuando estaba en la universidad, iba a clase por la mañana, tenía que estudiar, hacer la clase y todo por la tarde, y el único tiempo que tenía para escribir era por la noche. Y por la noche a lo mejor estaba muy cansada y solo tenía 1 hora. Claro, si en 1 hora tengo que poner muchas canciones, a ponerme el sacado del tema con los vecinos de casa, a todo eso pues no escribía. Entonces tenía que hacer en esa parte muy eficiente. Exactamente. Y ahora también me gustaría hacer como los malos de la película, que se ponen a hacer sus cosas con un gato. Yo tengo una perrita, pero mi madre, que está aquí, no me deja subirme a mi cuarto, así que no puedo tampoco hacer eso con mi perrita. No, realmente es un proceso mucho menos romántico de lo que todo el mundo suele hacer. Yo por último insistiría en las ilustraciones, que nos explique si eso ha sido cosa del ilustrador, de José Borbón, o si tú ahí también has influido. Ya hemos hablado de la oscuridad,
mitra, todo lo que lo envuelve, del verde, eso ya lo tenemos. Pero, y sobre todo, ¿por qué este mitra no tiene rostro? ¿No? Un poco tiene rostro la madre de Ana. ¿Por qué no tiene ningún nombre el cuerpo? O sea, un poco para hablar algo de ilustraciones. A mí me llamó la atención el que se cambiase cuando ya se oscurece, que además lo notan leyendo y cuando llega a la página otra vez el negro de blanco, el trabajo que libro de lectura, o la explosión de color cuando aparece Fizz, ¿no? La explosión de color. Luego hay algunos elementos, bueno, tenemos ahí la espada, pero hay juegos de Pascua, hay balanza. Pues háblame un poquito de eso. Sí, de la sombra, no estamos viendo. Háblame un poquito. Realmente yo siempre que escribo los libros siempre hago como una especie de arte conceptual para también ayudarme a mí a crear el ambiente y la estética de esos libros. Entonces yo antes de enviar el cuento a la editorial, o mejor dicho, cuando mandé el cuento a la editorial, iba incluido con una serie de arte conceptual, que es como llamamos nuestros dibujos, la gente que no sabemos dibujar, para que suene mejor. Iban varias ilustraciones. Una de ellas es la primera idea de la portada, que no sé si se llega a apreciar muy bien, por ahí. Que era así, tenía muchos errores, sobre todo de cara a una editorial, porque por ejemplo no había sitio donde poner el título, y eso es algo que debería haberme dado cuenta, y sin embargo no lo hice. Esto lo hice a mano. Otra de las razones por las que sale o parece a contraluz es porque yo no sabía dibujar detalles. Entonces, si quería dibujar algo que no me diera vergüenza enseñar a alguien, tenía que hacer algo así a contraluz, siempre con algo de fondo que ilumine y que los personajes no le tengan que hacer detalles, solo las iluminan. A partir de ahí, yo también tenía una especie de PDF en el que apuntaba las escenas en las que quería que tuviera ilustraciones. Esa ya no la dibujé porque era mucho más complicada. Y a partir de muchos cafés en cafeterías de Granada con mi ilustrador, que después se me acordó, fueron saliendo los primeros bocetos. Los primeros bocetos eran algo así, a ver si lo encuentro medianamente rápido. ¿El ilustrador te encontró o lo encontraste tú? Lo encontró la editorial. Ya había trabajado con él y sabía hacer este estilo de dibujo que ese ya creo que es parecido al puntillismo, no es exactamente eso, porque es digital, está hecho todo en una tablet, pero que básicamente da esa sensación de que el dibujo estaban hechos a través de puntos, y si se acerca mucho a las ilustraciones, a lo mejor en el cuento no, pero en digital sí, se ve que todas las ilustraciones están hechas con puntitos. Y las primeras ilustraciones eran algo así. El primer boceto que me mandó de Andrew Mitra es este de aquí, que si os fijáis, el color del pelo del personaje principal no coincide con lo que es, y luego hubo que hacer muchos cambios. Otra de las cosas que él hacía era no creo que llegue a apreciarse muy bien, pero si se ven hay varias versiones, tanto del pelo como de la cara, como de los ojos, que es una de las cosas más importantes. Lo que queríamos encontrar era un punto que fuera sombrío y que diera cierta inquietud con que no diera miedo. Entonces los ojos y las manos es una de las aspectos más importantes. De hecho, para Mitra, una de las cosas que me hacía, que esto sí que no va a poder verse, no se va a ver, pero no se va a ver, y menos así, no muy chiquitito. Una de las primeras bocetos incluíamos Mitra con unos dedos muy cortos y redonditos para que no diera miedo, o uno con los dedos muy alargados, que es como aparecen aquí en la portada, que llegan a enrollarse. Entonces todo eso lo discutíamos poco a poco, me iban mandando los bocetos, cuando íbamos dando el visto bueno en la editorial, ya lo iba haciendo todo. ¿Alguna cuestión más? ¿Algún tema que se me haya quedado fuera? ¿Algo que queráis decir? El libro es muy completo, tiene mucha lectura, y yo antes cuando a compañera que estaba allí decía que tiene frase, yo eso lo llamo el alma de los libros, y es una cosa que me inventé con mi alumno, que es sacar una frase, un parrafito, algo que nos sirviese de resumen del libro, ¿no? Yo el que saqué es, lo que no podéis hacer es haceros creer día tras día que sois algo diferente a lo que realmente soy, lo que realmente soy por dentro. Eso sí es fracasar. Eso me dijo, este me viene muy bien. Yo en mi blog, cada vez que reseño un libro, pongo el alma del libro primero y luego ya un mío, ¿no? Para echar un alma del libro. Yo creo que podríamos cerrar. Sí,
voy a cerrar leyendo una cosa de León Felipe. Voy a cambiar la palabra hombre por Andrew, que creo que resume el cuento, ¿no? Que la cuna de Andrew la mecen los cuentos, que los gritos de angustia de Andrew los ahogan con cuentos, que el llanto de Andrew lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre lo entierran con cuentos, y que el miedo de Andrew ha inventado todos estos cuentos.